Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. El pueblo debe ser para los sandinistas como el fuego de los dioses, tan vital como el aire y como el agua y el alimento. El pueblo es para los sandinistas raíz y horizonte, principio y fin. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en el pueblo. Con este espíritu sandinista emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña la pupila asombrada, y a la que ya lo sabes, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Pero también hoy arrancamos desde el principio Descifrando Encrucijadas con Fabián Escalante. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Bueno, y bienvenidos nosotros porque estamos en su casa. Hoy hemos asaltado la casa porque estos son tiempos de estar en casa con la distancia respectiva. La primera encrucijada, Fabián, tiene que ver con este video que veíamos. Yo quiero que usted, que estuvo cerca, que lo conoció, nos presente muy brevemente, para arrancar montados en esa pasión, a este hombre que decía esas cosas del sandinismo, del pueblo, de los líderes sandinistas. Mira, Tomás Borges fue uno de los fundadores del Frente Sandinista. Estuvo al lado de Carlos Fonseca Amador, que fue su máximo dirigente. Tomás fue guerrillero, Tomás fue luchador clandestino, Tomás fue poeta, Tomás escritor, Tomás político. Orador, una oratoria impresionante. Tomás de una oratoria extraordinaria. Tomás, un hombre de pueblo. Tomás, el revolucionario que estuvo 9 meses preso, encapuchado y amarrado. Y no le pudieron arrancar una sola palabra. No se puso de rodillas nunca, lo dice en uno de sus poemas. Y además con la columna vertebral iniesta y los nudillos machacados de dar golpes y de defenderse. Un hombre además leal a Daniel Ortega y a lo que representa Daniel, claro, al frente del país del sandinismo. Claro. Es decir, Tomás es el hombre que va a estar junto a Daniel. Es decir, te recuerdo que en 1990, cuando los sandinistas pierden las elecciones, la dirección aquella del frente de los 9 comandantes se desgaja y solo quedan al lado de Daniel Tomás Borges y Bayardo Arce. El resto de los 9 comandantes marcan otra ruta, junto con Sergio Ramírez, por cierto. Nosotros con ese espíritu, no empezamos con Tomás y evocando también su figura y Daniel, no por gusto, sino porque con ese mismo espíritu vamos a estar transversalizando este programa y el que viene. Vamos a hacer un único programa, lo que en 2 partes, porque el tiempo también marca esa pauta. Nosotros empezamos ya descifrando encrucijadas sobre Nicaragua, la Nicaragua de hoy, la Nicaragua de hace unos añitos y la Nicaragua de un poco más atrás. Entonces vamos a ver ahora una presentación de un material sobre el que vamos a estar conversando a lo largo de los 2 programas y regresamos aquí a casa de Omar, que también nos tiene preparadas sus aproximaciones al tema. Gracias, Fabián. Estoy con ustedes, no me ha ido todavía. Y nosotros con ustedes. En 1 hora y 14 minutos, Nicaragua y el mundo entero verán una recopilación de los amargos 100 días del 2018, donde grupos antigobierno orquestaron secuestros, asesinatos, destrucción y tortura, como parte de un fallido golpe de Estado. Que son esos 100 días de muerte, esos 100 días de odio, esos 100 días de falsedades. Que golpeó la economía, que golpeó las relaciones sociales, espirituales y comunitarias del pueblo de Nicaragua. Un golpe de Estado que estaba lleno de terror, de miedo, de desestabilización. La sala mayor de la Cinemateca Nacional se hizo pequeña para la cantidad de personas que asistieron al estreno del documental Nicaragua, Guerra contra el Pueblo, realizado por el periodista y cineasta Marcio Vargas. Creo que lo más difícil fue hacer una cronología pues en tan corto tiempo de tantos acontecimientos.
tantos acontecimientos históricos, todos, ¿no? ¡Vienen disparando! ¡Nos van a ir a quemar a todos los sandinistas a sus casas! ¡Que diga quién le paga! Dale, más que se vamos a morir hoy, que así sea. ¿Se está quemando radio ya? ¡Calmate! ¡Calmate! Esta es psicología, calmate. Ese es tu bandera, ese es tu bandera. Calmate, Nicaragua, la guerra contra el pueblo, crónica de un intento de golpe de Estado. Conversamos ya con Omar. Omar, bienvenido, la mesa está servida. Sí, hoy nos vamos a acompañar del documental nicaragüense de Marcio Vargas, quien estudió en nuestra Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, el documental Nicaragua, Guerra contra el Pueblo, que él realizó en el 2019, apenas unos meses después de aquella embestida de 2018 de las fuerzas de la subversión externa e interna contra la Nicaragua sandinista. Una embestida que lo fue en todos los planos, una gran guerra mediática de los poderes fácticos mundiales apoyando aquello que sucedía allí, que no era más que un intento de reproducir las famosas revoluciones de colores de la vieja Europa del este, de los regímenes emergidos del socialismo real, cada vez que alguno intenta un camino que no sirva a los Estados Unidos, a las fuerzas capitalistas más rancias. Cada vez que nos desviamos hacia un sendero propio, soberano, pues vamos a enfrentar a estos poderes. También qué había por detrás, cómo se trabajó, cómo se articuló esa embestida contra el sandinismo. Y también la respuesta del pueblo nicaragüense y de la dirección del Frente Sandinista hasta la victoria también contra ese momento tan difícil. Un excelente ejemplo para Venezuela, la propia Nicaragua, Bolivia y también para Cuba, porque desde el 2020 nos han recrudecido la guerra desde los estertores del trumpismo y ha escalado incluso hacia el intento muy pequeño todavía, por decirlo de algún modo, por la fortaleza de Cuba, pero intento al fin de revoluciones de colores también en nuestras calles. Así que Nicaragua, guerra contra el pueblo, es también no solo un aprendizaje histórico, ahora que la revolución sandinista cumple un nuevo aniversario, sino también para nosotros en Cuba. Gracias a ti, Omar. Y nosotros entonces vamos con otro fragmento del documental. La unión hace la fuerza. Aquí miramos a los chavalos buscando adelantar la barricada. Miren cómo se está trabajando el grupo. Fue algo repentino. Un país con estabilidad económica, con estabilidad social, con estabilidad política, un país en crecimiento económico permanente, con grandes índices de reducción de la desigualdad social y de la pobreza, de un día para otro se convierte en el infierno. Para ahí un momentico, Carmen. Mira, se convierte en un infierno. Eso dice Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, el hijo de Carlos Fonseca. Y se convierte en un infierno porque era un complot que venía caminando. Él dice, como que lo sorprende, dice de imprevisto. Sí, nos sorprende a todos, porque no fuimos capaces de pensar de que el imperialismo fuera capaz de preparar todo aquello de una manera tan subterránea como lo hizo.
apoyado en sus instrumentos naturales, la CIA, la USAID, la ANET y un grupo de organizaciones no gubernamentales, que comenzaron a preparar cuadros, a crear condiciones. No tanto a crear condiciones, porque ya nos dice que no habían condiciones. Es un país que tiene una estabilidad. A preparar personas, a preparar cuadros para esperar un suceso, un pretexto, que se pudiera explotar mediáticamente. Y eso es lo que sucede. Por eso es la sorpresa. ¿Por qué? Porque se producen 2 o 3 hechos seguidos. Se produce un incendio en una reserva forestal, Indio Maíz, que rápidamente es mediatizado y se afirma que el gobierno no lo atiende, un incendio como el que se produjo ahora en Guantánamo. Es decir, es como un aprovechamiento de causas que tienen un corte, un perfil noble, claro, para montarse sobre eso y generar el caos, el contento. El otro hecho es inaudito, es el canal, el gran canal que se está trabajando, pactando con una serie de grandes empresarios, incluido la República Popular China. Y hicieron un trabajo de zapa con todos los campesinos por donde debe pasar el canal para que exigieran $1 millón por cada hectárea. Entonces, es una cosa, saboteando eso. Y el otro pretexto fue una manipulación de una ley del Seguro Social donde se iba a beneficiar a los jubilados, porque usted se jubile lo que recibe la jubilación en esos países, pero no las gratuidades de la salud pública y la enseñanza gratuita. Y precisamente esta nueva ley lo que le brindaba este nuevo servicio a los pensionistas, a los jubilados, a costa de los grandes empresarios. Los grandes empresarios dicen, para nosotros esto es inadmisible y hay que manipular a estos viejos jubilados para engañarlos y protesten por esta ley para nosotros poderlas utilizar. Eso es lo que sucedió. Y entonces ahí se desata el infierno. Vamos a ver el infierno del que nos hablaba Carlos Fonseca, y entonces seguimos nosotros analizando este intento de golpe de Estado del año 2018. Por favor. Suéltamelo aquí, te quiero corriendo, si no, digo allá que te detengan. Corriendo, por favor. Mira, este es un muchacho, este es un policía que lo han desnudado y lo han pintado azul y blanco, que es la bandera nicaragüense, y lo tienen en una barricada. Un vejamen total. Desnudo totalmente, y lo mandan a correr como aparece. Como de hecho pasa. Corriendito, va. Corriendo, si no corre ya sabes que no te me vas de aquí. Gracias. Quítame de todo ahí. Hacele pues. Dale, hacele. El reparto. Por 2,000 pesos, matan a tu gente, chaval, la mierda. ¿Cuántos jóvenes, miedo? La noche del 13 de junio, en el cual estaba en la casa de mi novia, eran como las 7 de la noche. Pues en ese momento estaban haciendo cena y llegaron 30 motorizados. Invadieron la casa, entraron a la fuerza y todos armados con pistolas. Me dijeron que me tirara al piso, boca para abajo, que me iban a matar. Me pegaron todos con patadas y golpes y decidieron llevarme junto con ellos. Me montaron en el asiento de atrás, en el cual iban tres hombres que me iban apuntando con pistolas y armas, y las motos iban siguiendo la camioneta y todos me iban diciendo, hoy te matamos, hoy te violamos, hoy te quemamos. Ellos me pasaron por todas las barricadas, iban diciendo de que este es el muchacho, íbamos al sapo de Leonel. Este es Leonel antes de todo. De todo lo que va a contar. Al que vendió a los estudiantes, el que estaba en el diálogo, y todos los que estaban en la barricada, hombres y mujeres, me decían, quemémoslo, matémoslo. Pero en el transcurso de que ellos ya decidieron llevarme al lugar para matarme, primero me pegaron un disparo que fue aquí, en el lado derecho de mi rostro, impactando y haciéndome daño
en las 2 mandíbulas, me destruyeron las 2 mandíbulas. Cuando yo reacciono, ellos dijeron, está vivo, está vivo. Cuando yo me pongo de pie, todos ellos empezaron a rafaguearme con las armas que andaban. Y yo lo único que hice fue correr, me tiré al cauce. Cuando ellos se fueron, yo me hice el muerto. Yo en ese momento fue cuando reaccioné nuevamente. Cuando yo siento los 2 disparos. Era que me faltaba la respiración. Mirando eso, uno se pregunta, ¿por qué en un país, como describía ahorita Carlos Fonseca, un país que ha tenido resultados, un país que cuando llega de nuevo al poder el sandinismo, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? Vamos a ir un poquito al año 2007. ¿Qué encuentra el sandinismo cuando llega a ese país para entender qué había pasado entonces en todos esos años de gobierno del Frente? Incluso yo diría antes, es decir, para entender el odio de Estados Unidos y de la oligarquía nicaragüense por los sandinistas, hay que recordarse cómo los norteamericanos, confabulados con Anastasio Somoza, asesinaron al general Augusto César Sandino en el año 34. Cuando lo asesinaron a él y a varios de sus generales, lo enterraron en un lugar aún desconocido. Pensaron que habían acabado con sus ideas. Sin embargo, eso no fue así. Y en los años 60, al calor de la Revolución Cubana, va a surgir el movimiento sandinista y va a comenzar a luchar de manera denodada, prácticamente hasta 1979. Es decir, miles de nicaragüenses, cientos de militantes del Frente Sandinista van a ser asesinados o van a caer en combates desigual contra la Guardia Nacional Somocista. Y ellos pensaban que habían liquidado a los sandinistas. Sin embargo, los sandinistas ya en 1978 empiezan a salir de la clandestinidad y empiezan a hacer acciones y empiezan a tomar ciudades y empieza a activarse el movimiento guerrillero. Y en 1979 ya el movimiento sandinista empieza a atacar desde el sur por Costa Rica y desde el norte por las montañas. Es decir, empieza a tratar de acorralar a las fuerzas somocistas. Y finalmente los vencen. En julio del 79. El 19 de julio Por eso del 79. también este programa celebra y le canta a esa victoria. Al 42 aniversario. Al 42 aniversario de esa revolución triunfante. Y la Revolución Popular Sandinista, que llega al poder, se plantea un programa que es un programa que no es socialista, que es un programa nacionalista, que es un programa en beneficio de la población. Buscando justicia social. Incluso lo primero que hace la Revolución Popular Sandinista es crear un Consejo de Estado donde van a estar los representantes de toda esta oligarquía, principalmente los chamorros, porque en Nicaragua los oligarcas son muy conocidos por los apellidos, llámese Chamorro, llámese Carrión, llámese Cruz. Esos son los nombres principales de los grandes oligarcas de ese país. Y hacen un Consejo de Estado precisamente para unir al país. Sin embargo, Estados Unidos decidió que eso no era aceptable. Y lo sacó, rompió el Consejo de Estado. Va a ser una guerra. Y va a desatar una guerra que va a durar prácticamente 9 años y que tuvo un costo de 50.000 vidas humanas. Vienen las elecciones de 1990, pierden los sandinistas, figúrate, amenazados. Estados Unidos había acabado de invadir Panamá y había secuestrado a Noriega. Y el pueblo nicaragüense estaba aterrorizado con que la guerra siguiera. Incluso hay anécdotas de que habían personas, mujeres sobre todo, que habían perdido a sus hijos, que iban a votar contra el Frente llorando. Y la oligarquía nativa de Estados Unidos, con el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, pensó que habían liquidado el Frente. Sin embargo, el Frente resurgió en las elecciones del 2006 y Daniel Ortega tomó posición en el 2007. El comandante Daniel Ortega, el hombre que va a ser capaz de durante todos esos 16 años de mantener unido al Frente,
de mantener el núcleo de acero del frente, porque hay que decir que muchos lo traicionaron en todo ese proceso. Solamente quedaron de aquellos 9 comandantes, 2, Tomás Borges y Bayardo Arce. Lo decía usted al principio del programa. Exactamente. Vamos a hacer un alto en esa parte de la historia, Fabián. Volvemos con otro fragmento de este documental que nos sitúa en lo que ocurriera en el año 2018, una intentona de golpe de Estado que tiene en toda esta historia también su explicación más honda y más profunda. Y nosotros seguimos en un ratico descifrando encrucijadas. Así fue con este intento de golpe de Estado, que tenía un fuerte componente clasista, porque los negocios que se quemaron fueron fundamentalmente de nicaragüenses humildes, trabajadores, esforzados, luchadores, pequeños negocios, pequeños emprendimientos, lo vimos en distintos municipios del país. No quemaron supermercados, no quemaron los grandes centros comerciales, los negocios de lujo, eso no los tocaron, están intactas. Y ese odio clasista del intento fallido de golpe de Estado se refleja en la destrucción de los pequeños negocios, pero también en la destrucción de las universidades. Las universidades donde van las clases económicas de altos ingresos de este país no fueron tocadas. Es decir, desde esas universidades habían centros ideológicos y unidades de informática, trincheras digitales, pero las trincheras materiales estaban colocadas en las universidades populares y en las universidades públicas. Es decir, lo que se destruyó fue los bienes públicos, los bienes en donde los jóvenes de los sectores populares van a estudiar. Nosotros estuvimos resguardando la universidad durante varias semanas con el objetivo posterior de poder reiniciar las actividades. Estas actividades se planifican aperturar la universidad el 7 de mayo. Ese día nosotros pretendíamos iniciar las clases. Sin embargo, un grupo de estudiantes ya manipulados con toda la información en las redes sociales y noticias falsas empezaron a protestar dentro de la universidad, pidiendo la destitución de todas las autoridades universitarias y de los presidentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Es importante mencionar que en ningún momento se les negó el derecho a protestar. Sin embargo, ese día, por la emoción que ellos tenían, vinieron personas externas a la UNAM Managua y los chavalos les permitieron el ingreso desde un portón, donde ingresaron personalidades conocidas que defienden los derechos humanos. Ese día arrastraron a una docente por defender una bandera de su partido político, que en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y delante de todos los estudiantes, sin importar si era una docente y si era una mujer mayor de edad. Y los chavalos lo que hicieron en ese momento fue tomarse los portones. Una vez que los portones están tomados, ellos se dan cuenta que hay personas ajenas a la universidad y lo que ellos hacen es decir, no, nosotros no, ellos no son estudiantes tampoco. Y las personas que quedaron aquí adentro son delincuentes, vagos y algunos estudiantes. Desde el 7 de mayo nosotros perdimos el control de la universidad, las autoridades universitarias, todos tuvimos que salir del recinto por seguridad e inicia una campaña de que todos los que estaban aquí adentro eran estudiantes universitarios, cuando era completamente falsa. Y todos los estudiantes que estaban aquí adentro se sumaron a esos delincuentes, a esas personas e inician a destruir, a saquear toda la universidad. Si vamos a escoger un punto para la gestación, ¿no?, de este golpe blando, debería ser el mismo momento en el que el comandante Daniel Ortega vuelve a asumir el gobierno de este país en enero de 2007. ¿no? Ya desde aquel entonces, ¿no?, medios como la prensa llevaban adelante una retórica incendiaria y
totalmente tendenciosa en contra del gobierno. Es muy interesante, la prensa va a tratar a Daniel de tres maneras distintas. Presidente inconstitucional, así empieza la historia. Después presidente usurpador y después dictador. Escalando. Es el programa, es como se fue realizando el programa. El gobierno sandinista, pero también al mismo tiempo se venían impulsando movidas de carácter delincuencial militar, ¿no? Con el fin de desestabilizar al recientemente instalado gobierno de reconciliación y unidad nacional. Se utilizaron bandas criminales, ¿no? Siempre con cierto apoyo desde afuera, ¿no? Apoyo un poco propagandístico porque ellos querían asustar al pueblo con una reedición de la guerra contra, ¿verdad? Pero también con un apoyo logístico para moverse, para esconderse, ¿no? A veces para incluso armarse, ¿no? Y aquí tenemos que mencionar a uno de los grandes propagandistas de esta línea, ¿no? Que trataba de construir un nuevo ejército contra, que era el obispo Mata de Estelí, ¿no? Que a cada rato, ¿no? Aparecía en la prensa hablando de grupos armados y de que se había creado ya un movimiento guerrillero en contra del Frente Sandinista, ¿no? Pero ante la inconsistencia de los grupos políticos que se dicen de oposición, que en verdad más bien se ve una lucha de poder entre ellos mismos y no ofrecen visión de nación, el campesinado, sintiendo la fuerza de un gobierno que los obliga a alistarse en la misma perspectiva que el gobierno de turno en este momento está marcando, se rebelan buscando las armas. Hablando también de los antecedentes, tenemos que mencionar, ¿no?, toda esta estrategia del enjambre que se utilizó desde el punto de vista de las ONGs, ¿no? Y han sido miles, ¿no?, miles de jóvenes que participaron de una u otra manera en cursos financiados por la USAID, ¿no?, la agencia mal llamada Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos. Hubo un movimiento Ocupa INS. Intentaron manipular al gremio de los pensionistas. En medio de críticas en las redes sociales, fue trasladado el lagarto Juancho del lago Solotlán al Zoológico Nacional. Ya entrando a lo inmediato, ¿no?, de lo que fue el golpe, ¿verdad? Fue una movida violenta, supuesta, y a través de, usando noticias falsas, ¿no?, que fue una movida para salvar a un lagarto que había aquí en el lago de Managua, ¿no? Supuestamente salvarlo, ¿no?, que decían que lo habían sacado de su medio natural para llevárselo a otro lado y, bueno, matarlo prácticamente, ¿no? Cuando en realidad el objetivo de las autoridades municipales y del Marena era salvarle la vida al pobre animal. Incontrolable. Así se resume el incendio que afecta a unas 100 hectáreas en la reserva Indio Maíz. Vas a ver al ejército ahora apagando al ejército, porque el que está echando agua es un helicóptero militar. Mientras que en los medios aparece están contando mentiras. Humos se observan en el área boscosa y los esfuerzos para apagarlo no dan resultados. Fueron pocos, pero a todo pulmón jóvenes ambientalistas y manifestantes independientes entonaban las notas del himno nacional, exigiendo acciones concretas al gobierno para atender la situación ambiental en la reserva Indio Maíz. Entonces, en nombre de los derechos humanos se violentaron los derechos humanos y en nombre de la democracia se violentó la democracia. Se dijo en estos medios de comunicación y los otros actores que formaron esta alianza del caos, dijeron que andaba una avioneta rociando gas tóxico, veneno, dijeron que también andaba por el lado de Chinandega, por el lado de León. Falso. O sea, no había ninguna avioneta, no hubo ninguna persona envenenada. Lo están tirando cipermetrina, yo fui afectado. Daniel Ortega, maldito genocida, ¿hasta dónde vas a llegar? Te queremos fuera de este país. Pueblo, únete.
Mira cómo lo están dejando, lo están matando con veneno como que fuéramos animales. Pueblo, únete, por favor. Fíjate qué clase muchas personas tenemos de noticias falsas. Todo eso es imitando a lo que hicieron los cascos blancos en Siria. Es exactamente la misma historia. Es decir, ese señor no tiene absolutamente nada. Está acostado ahí en una colchoneta, más nada. Porque todo eso fue creado artificialmente. Son construcciones que se hacen tenemos hijos, mediáticas. Muchos estudiantes luchamos por nuestros hijos, tenemos familia. ¿Por qué los van a matar? ¿Por qué los van a matar a nuestros amigos? Eso que estábamos viendo nos demuestra que hay un claro compromiso, como usted decía, de los medios con la mentira. En vez de con la verdad, con la mentira para desestabilizar a ese gobierno, que es el gobierno de Daniel Ortega. Cuando usted poníamos lo del lagarto, usted se reía con sorna. ¿Por qué? Si es una causa noble de salvar al pobre animal. Bueno, hacer primero una aclaración. Ellos le dicen lagarto y nosotros le decimos aquí cocodrilo, caimán, ¿no? No vayan a pensar que es un lagarto. Mira, trataron, fíjate que eso empezó el día 12 de abril. Ellos van a tratar de aprovechar o de crear incidentes. El incidente del lagarto, el incidente del incendio en la reserva Indio Maíz, el incidente de los campesinos marchando, queriendo $1 millón de dólares por hectáreas de tierra, y el incidente del INSS, del Instituto de Seguro Social. Ellos van tratando, ¿no? Porque ya han posesionado a sus tropas internamente, sobre todo en las universidades privadas. Las universidades privadas van a ser los centros de dirección y las universidades públicas van a ser el teatro de operaciones. Es decir, hay un carácter clasista. Claro. Claro. La quema de los negocios, en las universidades que van a ser devastadas. Destruidas. Esa que aparece ahí es la Universidad Politécnica. Es una universidad técnica, tecnológica. Y fue, como verán los televidentes, totalmente arrasada. Y esto va a tener dos componentes. La prensa oficial, el diario La Prensa, que encabeza la familia Chamorro. Que ya usted nos daba los antecedentes ahorita. Claro. Y estas televisoras de derecha, la radio, por ejemplo, una radio muy agresiva, 100% de noticias, con un personaje, periodista, Miguel Mora, que hasta 2 días antes era simpatizante del sandinismo, estaba reclutado por la CIA, por la USAID, y hasta ese momento él dirigía un programa de opinión donde invitaba a diferentes personas, ¿no? Incluso de derecha, y él moderaba, decía, eso no es así, el frente lo que quiere es resolver los problemas, y aparentemente se expresaba como un sandinista. Y ese mismo día 18, él y todo su personal fue el que agitó a las personas, al pueblo, a cometer desmanes. Basados en mentiras, pero bueno, eso lo vamos a ver. Y en calumnias. Exacto, eso lo vamos a ver en el próximo programa porque quedan temas pendientes, por eso decía que no se agotaba. Yo dejaba... Solo decirte una cosa. Fíjate cómo se va desarrollando esto. Es así como se han desarrollado los sucesos en Venezuela y es así como han pretendido desarrollarlo aquí en Cuba. Si hay analogías. Hay analogías. Vamos a dejar nuestra conversación aquí durante 7 días. Vamos a dejarlo en pausa, como si estuviéramos hablando de tecnología. Lo dejamos en pausa y la semana que viene seguimos hablando de esto mismo, que es hablar de Nicaragua, que es hablar de América Latina, pero que es hablar de Cuba también. Es hablar de Venezuela, es hablar de los procesos emancipadores, de los procesos que se desmarcan del guión que nos tienen preestablecidos a los pueblos de nuestra América. Gracias, Fabián, por esta conversación, por sus luces, y nosotros nos vemos la semana que viene y nos vamos con otro fragmento de este documental, de esta historia, y después con Silvio Rodríguez, que nos dice, me acosa el cara pálida. Hasta la semana que viene. Gracias, Fabián. Gracias. Bueno, mira, lo que sucedió en Nicaragua en estos 3 meses, de abril a julio, fue la aplicación del mismo
esquema que han aplicado los Estados Unidos a gobiernos que no son afines a sus intereses y que lo han aplicado pues, en diferentes partes del mundo. La realidad más cercana a nosotros en ese sentido es la de Venezuela, en cuanto a la aplicación de este formato de golpe de Estado. Lo simultáneo y lo sincronizado, o sea, de un momento a otro y al mismo tiempo en diferentes ciudades del país, lo mismo. Es imposible que algo así suceda en un país con las características que tiene nuestro país, si no es algo que está previamente planificado. Pero además resulta que si vos comparás las fotos, las imágenes, los videos de lo que pasó en Nicaragua con lo que pasó en Venezuela, es casi idéntico. Es que no hay ni siquiera originalidad. El mismo tipo con el violín, lo mismo, la misma muchacha con la bandera cobijada frente a la policía, las monjas arrolladas, lo mismo. Lo mismo. Claro que al aplicarse adquiere determinadas particularidades en relación con la realidad específica de cada país donde se aplica, ¿no? El otro elemento por el cual hago esta afirmación es que el mismo periodista mediocre de 100% Noticias, Miguel Mora, sí, que fue promotor de la violencia, y como todos sabemos, ha sido una de las figuras más tristemente célebres en toda esta historia, recomendó a la gente que estuviera en contra del frente del gobierno que leyeran el manual de Jean Charles, que es precisamente el ideólogo que diseñó el formato de derrocamiento de gobiernos no afines a los intereses del imperialismo norteamericano. Lo recomendó públicamente. O sea, es confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Además de eso, Félix Maradiaga, que tiene un poquito más de cerebro que Miguel Mora, y no iba a hacer semejante estupidez, sí se había embarcado porque en enero, sin sospechar que tan pronto iban a lograr aplicar el plan de desestabilización, muere Jean Charles y él publica en Twitter su pesar por la muerte de su maestro que le cambió la vida. ¿Me entendés? O sea, más claro imposible. ¿Qué pasa ahorita en el estadio de Huehuense? Nosotros feo, el brother, hijo puta. Me acosa el cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que han dividido al sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi
El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza, libre de Guardia Nacional, libre de Oficina de Seguridad, libre de soplones. El triunfo nos compromete, sí, también con la disciplina, nos compromete también con la organización, nos compromete también con la seguridad del pueblo en general. Desde la semana anterior estamos recorriendo Nicaragua, la Nicaragua profunda, desde la historia, descifrando encrucijadas con Fabián Escalante. Bienvenido otra vez, Fabián. Otra vez. Otra vez estamos aquí en el mismo programa, lo que en dos partes, porque el tiempo también marca esa pauta. Esto que está pasando aquí es el 18 de julio de 1979. Acaba de ser 19 hace unos días. Estamos celebrando. Estamos celebrando la solidaridad, estamos celebrando el compromiso. Las revoluciones, la posibilidad de la revolución, porque son dos revoluciones en países pequeños, dos grandes revoluciones, la cubana con su manera y la nicaragüense, pero que tienen también vasos comunicantes, como usted decía, desde la solidaridad, desde el internacionalismo. Exactamente. A seguir recorriendo Nicaragua, te estamos invitando en este programa que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Un país en crecimiento económico permanente, con grandes índices de reducción de la desigualdad social y de la pobreza, de un día para otro se convierte en el infierno. Hablando también de los antecedentes, tenemos que mencionar, ¿no?, toda esta estrategia del enjambre que se utilizó desde el punto de vista de las ONGs, ¿no? Estas imágenes que nos precedían nos colocan en el escenario en Nicaragua en el año 2018, cuando se produce un intento de golpe de Estado que va a llevar al país a esa situación de caos. Y yo quisiera que usted nos comentara, conectando con los episodios del año 2018, el tema de los derechos humanos, el tema del diálogo, también el tan llevado y traído diálogo, que es una palabra que suena bien y de hecho tiene una naturaleza noble, que confunde. ¿Cómo pasó eso en el año 2018 y cómo podría servir también de esclarecedor para lo que estamos viendo, ese escenario que todavía no se ha definido, pero que usted estaba prefigurando en lo que comentaba? En primer lugar, lo de los derechos humanos. Yo creo que si algo queda claro en el documental es que esta gente no respetaron los derechos humanos. Ahí sale, en ese documental muy aleccionador, qué es lo que pasa cuando el enemigo y cuando la derecha triunfa, ¿qué es lo que le hacen a los revolucionarios? ¿Cómo los arrastran? ¿Cómo los asesinan? ¿Cómo los torturan? ¿Cómo los queman vivos? Está claro cómo son los derechos humanos que ellos dicen representar. Yo creo que es una lección no solamente para Nicaragua, porque algo parecido o igual sucedió en Venezuela. Es una lección para Cuba. Es una lección para Bolivia, que pasó por esa lamentable, por esa tragedia. Es decir, ahora tú me hablas del diálogo. Sí, el diálogo es una cosa necesaria. Hay que dialogar, siempre hay que dialogar. Pero cuando se dialoga entre personas que quieren buscar una solución. ¿Qué pasó en el caso de Nicaragua, que lo vamos a ver ahora? Y en ese diálogo solamente había una parte interesada en buscar una salida, que era el gobierno, que eran las autoridades. La llamada oposición, encabezada, por cierto, por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y por la empresa, la gran empresa privada, no estaban interesados en eso. Ellos fueron allí simplemente para hacer un show político, para insultar al comandante Daniel Ortega, para presentar exigencias descabelladas e irracionales, porque una de las exigencias o al final lo que se discutió es que ellos levantaban los tranques si el gobierno retiraba a la policía de las calles. Y mira, aquí está Nicaragua, aquí está Managua. Managua está entre dos grandes lagos. El acceso por carretera es muy limitado. Está la carretera sur, la carretera norte, la carretera de Masaya y la carretera León. Cuando usted cierra esas 5 carreteras,
Paralizó. La ciudad queda aislada y por lo tanto no puede llegar el suministro, no pueden llegar los alimentos, no puede llegar nada. Pero además está cerrando la carretera panamericana, es decir, está cerrando todo el comercio centroamericano. Sí, los tranques no son una estrategia espontánea. Claro. Y ya esos tranques ellos no están haciendo con fuerzas propias. Ya para esos tranques ya han contratado a mafias locales y a las maras salvadoreñas, que son los que están ahí, y a las maras hondureñas. Cuando usted oye hablar a un hondureño, a veces le es difícil, y es extranjero por supuesto, diferenciarlo de la manera que hablan los propios nicaragüenses. Entonces, muchos delincuentes, muchos asesinos, muchos Las bandas. eran los que controlaban las bandas y se van a ver en el documental. Mientras los medios decían que era el pueblo nicaragüense descontento y claro, montándose una radio. porque esa era la propaganda, la narrativa que se montó y que montaron las organizaciones. Pero súmale a todo eso, que en medio de esta situación creada, las radios y la televisión opositora seguían funcionando y llamando a las personas al caos. Al caos. Eso es lo que hacían. Lo vamos a ver en este video. Yo le propongo tomarnos un respiro. Vamos a ver del documental un fragmento que ilustra todo esto que Fabián nos ha estado contando. Ese policía, ese es un policía quemado vivo. El diálogo fracasó porque una de las partes llegaron cargados de odio, viscerales, y mientras la posición del gobierno era tratar de encontrar posiciones de paz para poder realmente negociar en un diálogo cualquier tipo de tema sobre la mesa, aquellos únicamente proponían absurdos, que se mantenían los tranques, que se mantenía la violencia, que renunciara el presidente, que renunciaran los magistrados, los diputados, los contralores, un golpe de Estado totalmente articulado. Y eso, desgraciadamente, permeó la posibilidad de ir hacia un diálogo donde no existen tres partes. En ese momento existían dos. Desde temprano estuvieron postándose aquí después de mediodía, rayaron las paredes. Necesitamos apoyo del pueblo que venga hasta acá a nuestros estudios. Está tomando fuego la parte principal, de hecho no podemos salir. Era a eso de las 11:30 de la mañana cuando empezaron los colegas de 100% Mentiras a instigar y a acosar, a decir que desde el parqueo de Tu Nueva Radio Ya habían JS y que estaban saliendo del parqueo para supuestamente atacar a universitarios, que sabemos que no ha habido ningún tipo de estudiantes universitarios, sino más bien a estos delincuentes que han venido acosando a las familias nicaragüenses. Aquí es donde inicia la quema de Tu Nueva Radio Ya. Tu Nueva Radio Ya es una emisora sandinista, es una emisora que está, sí, porque como veníamos hablando del papel de la prensa, un papel de total fustigamiento al gobierno para no confundirnos. Aquí estamos viendo cómo a los medios pro gobierno, a los medios que defienden el sandinismo, van a ser víctimas de actos totalmente terroristas. Sí, están diciendo que se están concentrando JS, aclaro, Juventud Sandinista. Es lo que quiso decir la compañera. Los medios de la derecha están mintiendo. Que es falso. El parqueo, como se va a mostrar ahí, estaba vacío. Todo eso fue creado artificialmente. Y ya estaban preparados los grupos con los cócteles Molotov y llegaron al lugar. Y como la policía se había retirado, es decir, el gobierno... Una de las exigencias del diálogo. No, asumió la parte que le correspondía. Y la policía se retiró a sus cuarteles. Y eso envalentonó aún más a las fuerzas de la derecha. Vamos a ver cómo termina esta historia. Estuvimos prácticamente durante 25 minutos al aire, mientras las llamas estaban desde afuera y nosotros intentábamos la manera de ver cómo lográbamos seguir informando, porque no íbamos a callarnos. Se está quemando Radio Ya porque los muchachos dicen de que tenían información fidedigna. Sentí ganas de llorar, en mi caso pues sí, imagínate, tenía ganas de llorar, sentí angustia, sentí demasiado nervio, pero creo que actuamos de la manera
más coherente de acuerdo a la responsabilidad profesional sobre todas las cosas como periodista. ¿Vas a morir por tus 4 letras? Me dice, sí. Yo muero por mis 4 letras. Le digo. Yo le dije, muero por mis 4 letras. En ese momento le digo, muero por mis 4 letras, que viva el Frente Sandinista, que viva mi comandante Daniel Ortega. Levanté mis manos así, atadas las levanté, que me mataran. Pasaron 2 o 3 días golpeando. Me quebraron la nariz y el charco de sangre. Ahí corría. A su esposa llamó y le dijimos de que se vamos a mandar la cabeza en una caja para que se enterrara nada más la cabeza, porque el resto va a ser desaparecido. Está bien, pues. Esto es lo que pasa cuando nos encontramos con unos sapos en Matagalpa. Y me quitaron toda la ropa, me quitaron los zapatos, me quitaron los reales, el dinero que andaba. Todo pues, ahí quedó todo. Cartera y todo, con todo y el reloj, algunas pulseras que andaba, que no eran ni mías, eran de mi esposa. Y ni modo, ahí quedó todo. Y después lo hicieron correr. Pero la idea de ellos era que llegaran estos, los de acá, los compañeros de acá, a rescatarlo allá, para ellos matarlo en las trincheras y decir que fueron los mismos compañeros de nosotros. Soy Roberto Castillo. A este lo matan. Este testimonio es terrible. demoledor. A este señor lo asesinan. Este es un momento antes de que lo asesinen. Pino Caraceño. Mi hijo, me mataron a mi hijo, las bandas delincuenciales de la derecha. Hoy en la madrugada, yo lo único que pido es justicia para que reine la paz y que todos los hijos de las personas no pierdan la vida. Este es el otro hijo que quedó vivo. Es decir, murió el primer hijo y murió el padre. Este es el que quedó sobreviviente. Para decir lo que va a decir, que lo que dice es terrible. 24 de junio, pues les ensañaron con mi hermano, un joven universitario, porque sí, él sí era universitario, él no era un vago. A 3 cuadras de la casa, se ensañaron en él, le dispararon en la cabeza. Bueno, 10 días después, 5 de julio, se empeñan también con mi papá. Y pues sin mediar palabra lo bajaron de la moto, lo golpearon, le dispararon a mi papá, le dieron 3 impactos de balas con AK en sus piernas, hasta verlo morir. La gente decía, déjenos, lo queremos llevar, lo queremos ayudar, queremos llevarlo al hospital. Y ellos no, hasta que lo vieron morir, se ensañaron tanto, lo echaron en una bolsa negra, lo montaron en una camioneta y después solo nos llegaron a decir que estaba volado en un basurero. Como decía mi padre, si quieren que dejemos de ser sandinistas, pues van a tener que acabar con toda la familia. Si quieren que dejemos de ser sandinistas, van a tener que acabar con toda la familia. Era lo que usted decía en el programa anterior. Sí. Pensaron que acababan con el sandinismo y que no iban a ser plantas sandinistas cuando llegue el año 1990, y sin embargo estamos viendo que después de una tragedia familiar tan terrible, todavía ese joven dice, somos sandinistas. Pero Karen, eso no es casual. En los 14 años de gobierno sandinista de Daniel Ortega, se ha hecho más que en toda la etapa de la República en Nicaragua. La electrificación del país es el 98,5% de ese país está electrificado, como pocos en este mundo subdesarrollado. Porque cuando llega de nuevo el sandinismo al poder, ¿qué país encuentra después de los 10 y tantos años? 16 años. 16 años que se robaron de gobiernos neoliberales. Se robaron hasta los clavos. Eso fue lo que hicieron los liberales. Se han construido 2.044 kilómetros de carretera, se ha unido las ciudades del Pacífico con la del Atlántico. Los niveles de analfabetismo descendieron a un 5%. Hay 2,5 millones de personas estudiando en un país que no llega a 6 millones de habitantes. Y en el año 2020, en medio de esta pandemia feroz, Nicaragua ha logrado exportar 3.000 millones de dólares de productos nacionales, como nunca había hecho. Entonces, estamos hablando de un país que trabaja, de un país que está integrado con
con las ideas sandinistas, con su gobierno. De eso es lo que estamos hablando y eso es lo que ha pretendido o lo que ha querido romper esta derecha salvaje, ¿no? Veíamos ahí porque decíamos intento de golpe blando, pero cuando uno ve esas imágenes de quema, lo de blando realmente termina siendo un chiste trágico. Y no hemos hablado del papel de la iglesia, que lo vamos a ver ahí. Es decir, primero es el obispo Mata de Estelí, ¿no? Él es el que empieza la campaña ya por el 2008, por el 2009, a hablar que se está organizando una contra en las montañas. Eso es lo que dice Mata. Entonces eso sigue evolucionando. Es que eso empieza a ser una matriz, claro, una matriz de opinión. El obispo Silvio Báez empieza a liderar dentro de la iglesia el movimiento contrarrevolucionario, es obispo auxiliar de Managua. Y empieza a presionar y empieza a hacer discursos políticos. Silvio Báez llega a tal punto que el Vaticano lo pide, le solicita que vaya a servir allá al Vaticano, para sacarlo de Nicaragua. Y entonces toma su lugar el obispo de Matagalpa, Álvarez, que ha devenido un agitador político de cualquier partido político del área. Entonces, pero ahí vamos a ver que la iglesia va a tener no solamente la participación es de discurso, no, vamos a ver a los curas y a las monjas en acción, haciendo barricadas, organizando los tranques, todo eso está ahí, está filmado, está documentado. Vamos a verlo. Correcto. Vamos a verlo. Yo me dirigía hacia mi casa. Cuando al pasar en una de las barricadas del pueblo indígena de Sutiaba, se encontraban sujetos que se decían ser autoconvocados, pacíficos, movimiento estudiantil. Yo sentí de que ellos me agarraron del cuello y me ataron de manos, e inmediatamente poniendo en mi cabeza un pasamontañas para que yo no lo pudiera reconocer. Y empezaron a decirme que ya me andaban circulado, que ya me tenían bien estudiado, porque era un sapo de la juventud sandinista. Fíjate que hay una cosa muy importante, lo que dice ese muchacho, lo tenían estudiado. Esto me hace recordar, así por un instante, cuando la contrarrevolución triunfó en Hungría, donde iban a matar a los comunistas por listas. Le tocaban la puerta y cuando abrían, lo mataban. Así es la contrarrevolución. Cambiemos sandinistas, cambiemos comunistas por sandinistas para hacer la equivalencia de lo que usted está diciendo y es el mismo escenario. En ese momento empezaron a proceder a golpearme, proporcionando golpes en todo el rostro, heridas en la cabeza, porque cada golpe que yo recibí no fue a puño, cada golpe que yo recibí fue con los tubos, los morteros. Pero antes fue cuando yo pude ver que el pastor Figueroa de la iglesia evangélica y que el padre Berrillo de la iglesia Laborillo estaban, porque ahí fue donde me quitaron el pasamontaña. No te movas, joder. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? No te movas, joder. Que sean conmigo, ¿verdad? Vamos, ponte. No te vas a soltar, mira para allá solo que tú tomes la foto y ya te llevamos. Él está pidiendo clemencia, padre, Sí. clemencia, por favor. Sí. En este momento, en lo personal, para mí se ha denigrado por ser partícipe de un golpe de Estado, por estar a favor de personas terroristas, golpistas, torturadores y patrocinadores como Iglesia Católica y como Iglesia Evangélica. En este momento te digo de que no pienso en ninguna religión. La mayor parte de la población sigue resistiendo en modo pacífico, con armas hechizas, de mortero, de tiradoras, de ondas, de piedra, la mayor parte. Todo eso es falso, las armas hechizas eran 4 o 5, los otros eran fusiles AK, pistolas, eran de todo. Ahí por Honduras entró un corredor con armamento moderno para estas actividades. Los nicaragüenses somos mayoría y tenemos el corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva las madres de los caídos del 19!
¡Vivan los médicos! ¡Los periodistas decentes! ¡Fuera la pareja asesina! ¡Fuera los miserables asesinos! ¡Fuera! 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 Yo creo que si Jesucristo hubiese estado vivo, los hubiera sacado a azotazos y le hubiera dicho, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, como cuando encontró a los mercaderes del templo, porque estos comenzaron a mercadear con el terror. Desgraciadamente perdieron la oportunidad histórica, a diferencia del cardenal Obando. Hay un contrasentido. Es importante. Cuando dicen que hacer una salvedad. Es importante hacer una salvedad. Este es el cardenal Miguel Obando y Bravo. Ya había sido retirado. Es decir, el Vaticano había elegido a otro cardenal, a otro representante, Leopoldo Rivas. Pero este es un hombre muy prestigioso en Nicaragua. Era un hombre muy prestigioso porque este fue el que participó durante toda la etapa de la lucha contra Somoza, haciendo muchas gestiones a favor de los sandinistas. Es decir, es una persona con un compromiso y que después, en el proceso del gobierno a partir del 2007, siendo jefe de la iglesia en Nicaragua, tuvo una posición política honesta con el gobierno. Cosa que no van a hacer claro, los posteriores que hemos visto. Aquí lo vemos, hablando con Daniel y con la compañera Rosario, pero lamentablemente en los últimos días de abril Obando fallece. Y los revolucionarios quedaron desamparados, los sandinistas quedaron desamparados, porque esa iglesia reaccionaria, que algunos de sus representantes se contenían ante la autoridad del cardenal Obando, se desató. Se desató. A diferencia del cardenal Obando, hay un contrasentido cuando dicen que el gobierno persigue a la iglesia. Persigue a la iglesia, un gobierno que ellos mismos, el comandante Ortega los invitó a ser parte del diálogo como mediadores y testigos. ¿Cómo va a perseguir la iglesia si le está dando la oportunidad histórica de ser mediadores y testigos? Pero como no, ellos ya estaban metidos en el golpe, ya, unos golpistas totalmente. Ellos estaban buscando como una guerra cristera como la que hubo en México a comienzos del siglo pasado. Mira a los novicios, porque estos no son sacerdotes, están en proceso de serlo, ¿no? En pleno andamiaje en una barricada. Organizando una barricada. Es la orientación de la Iglesia Católica. Entonces, manipulando el sentimiento religioso de la población. Pero le hago un llamado a todos aquellos que todavía no han dado el paso. Este es el obispo de Matagalpa, Álvarez, Rolando Álvarez. Escucha el discurso. Para unirse a esta inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que no tengan miedo, que lo den, que la historia se los va a agradecer y se los va a reconocer siempre. ¿Usted cree que el presidente Ortega se tiene que retirar del poder antes? Ya lo hemos dicho hartas veces. Sí, yo sé, o sea, sí. Pero lo queríamos saber, pues ¿usted sí, lo reitera? Pues claro que sí, lo reiteramos, que lo repiense bien, porque no, ya se le acabó su periodo, con esa situación no puede gobernar. Este es el obispo Mata de Estelí. Aquí lo tenemos, el obispo Mata. Por el bien de él, porque no queremos la muerte de él ni de su esposa, ni de sus hijos. Mejor que se retire a tiempo. Sostuvo Mata vía telefónica. Es decir, es obvio que la iglesia de neutral... Estaba en el complot. Parte del golpe. Fue parte del golpe. Matar, asesinar, quemar, destruir, incendiar, torturar. Eso no es protesta pacífica. Esos son actos delictivos. La CID no ha dicho nada sobre las quemas de los edificios públicos. La CID no ha dicho nada sobre las torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y aterrorizadores de los golpistas. La CID no ha dicho nada sobre esos policías y esos líderes comunitarios sandinistas que eran detenidos, secuestrados, torturados, golpeados, lacerados, quemados, incendiados vivos, que los llenaban de pintura azul y blanco, que los hacían correr desnudos, que los amarraban, que los golpeaban con tubos. Sin palabras.
Sin palabras. Pero el gobierno y el pueblo sandinista revirtieron esa situación. Sí, claro. Porque te vuelvo a decir, ante un hecho de esta naturaleza, fíjate, hay una cosa muy interesante. Hay un primer momento cuando este golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, no fue un intento, fue un golpe de Estado, comienza a desarrollarse con todos estos factores y con toda esta organización que hemos visto, con todo este apoyo económico, con el apoyo exterior del gobierno de Estados Unidos, de la OEA, por supuesto, y de Luis Almagro y compañía. Cuando todo esto empieza a caminar, hay sectores de la población que se confunden o tienen miedo. Pues, ¿qué está pasando en mi país? Este país ha cambiado de la noche a la mañana. Además, todas las redes sociales empiezan a desarrollar una campaña feroz y con falsas mentiras, con noticias falsas. Y por supuesto, la prensa plana, las emisoras de radio y las emisoras de televisión. Y hay un momento, sobre todo después del diálogo que fracasa, porque no se llega a ningún acuerdo, en que hay un momento de retroceso. ¿Por qué? Porque hay una ofensiva muy fuerte y por supuesto hay una confusión. La gente tiene temor. Se va a hacer otra guerra. Ese es un pueblo que pasó hacía relativamente poco tiempo una feroz guerra por más de 10 años, que le costó a ese pueblo 50.000 víctimas mortales. Entonces, obviamente, pues la gente un poco que vaciló y poco a poco el Frente Sandinista, nuevamente, los sandinistas en las comunidades empezaron a recuperar el terreno y empezaron a levantar los tranques. Porque además, fíjate, una cosa muy interesante, el ejército no salió de los cuarteles. Eso que se ha dicho es falso. Lo que salió a defender la revolución fueron los sandinistas y el pueblo sandinista, que van a comenzar a desmontar los tranques y que van a comenzar a parar esa frenar ofensiva. Y a liquidar esta ofensiva, hasta liquidarla. Sí, van a liquidarla totalmente. Esa es la realidad. De una canción que surgió al calor de estos días del nuevo triunfo del sandinismo, como nos comentaba Fabián, vamos a estar viendo el video. Tiene los azules. Mi favorito. Adiós, adiós, gracias, adiós. Cuando salí en la primera caminata, que hice, no sé cuántas caminatas he participado, un montón, la primera caminata que fue algo imprevisto, o sea, me vio una convocatoria, fue en la mañana y la gente en la rotonda del periodista hasta la Hugo Chávez, que vos ibas en la calle, no detuvimos, pasábamos pero el tráfico seguía. Y la gente en los taxis se bajaba de los buses, se unía a la caminata, la gente de empresas privadas cerrando sus negocios y decía, con el frente vamos adelante. 19 de junio, ese día, el 19 de junio, a partir de ese día para acá, pasamos a la contraofensiva. Pasamos a la contraofensiva y logramos derrotar el golpe. Y la derrota definitiva pues fue ya el día que se les quitó el último bastión que tenían. El último bastión que tenían el 17 de julio. El 17 de julio. Llegamos al 19 de julio, fue una cuestión increíble, ¿no? El mes de julio, que es el mes en que se liberaron las ciudades de Nicaragua de la dictadura somocista, en la lucha conducida por el Frente Sandinista, fue el mismo mes en que nos libramos del terrorismo golpista de la derecha. El mismo mes. Y cerquita del 19 llegamos al triunfo definitivo contra el golpe de la derecha golpista. Todos los que llevan su bandera roja y negra, agitándola en respaldo del comandante, ¡viva Daniel! Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Daniel, el pueblo está con
toda Nicaragua está con él. Aunque te duela, mi comandante aquí se queda. Aunque te duela, mi comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Buaco está con él, Matagalpa está con él, Estelí está con él, León está con él, Managua está con él, toda Nicaragua está con él. Se queda, aunque te duela, mi comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Los niños están con él, las madres están con él, el conductor está con él, el cambiador está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, estamos con Daniel. Y entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Después de haber recorrido en estos dos programas Nicaragua y también un poco la historia de nuestros pueblos, ¿a qué estamos asistiendo? Mira, estamos asistiendo al proyecto imperialista contemporáneo. Aquel proyecto que con toda desfachatez el presidente Donald Trump proclamó, es decir, la doctrina Monroe, en toda la extensión de la palabra. ¿Qué es lo que pretende? Matar el ejemplo, matar la ilusión. Eso es lo que se pretende. Matar las revoluciones. Gracias, Fabián. Un gusto, como siempre, haberlo escuchado y haber aprendido. Nosotros seguimos en Nicaragua con Fidel en el año 1980. Y después vendrán Silvio y Manguaré también allí en el año 1983. Desde la memoria y desde el presente también cantamos a esa revolución, que es un poco la nuestra. Gracias, Fabián. Gracias a ti. Esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. No podíamos olvidar tampoco a nuestra llegada, que fue precisamente desde territorio de Nicaragua, desde Puerto Cabezas, que partió la invasión mercenaria de Girón. Dícese que el tirano Somoza, al despedir las tropas, les pidió que por lo menos le llevaran un pelo de la barba de Castro. Yo he venido con toda mi barba para ofrecérsela, aunque sea simbólicamente, al pueblo victorioso de Nicaragua.
hierro caliente se partió en Nicaragua, otro hierro caliente con que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por eso moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía. Con Bolívar y el Che, el espectro es andino, con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua